externos que ayudaron a la emancipación del país con el imperio inicialmente fueron las reformas borbónicas, las que promovieron reformas para cambios dentro de la sociedad española y la Iglesia, siguiendo de las influyentes ideas ilustradoras de los pensadores y enciclopedistas franceses más grandes del siglo de las luces. Así fueron recobrando vida esas ideas para dar auge a revoluciones como la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Otra controversia fue la invasión de Napoleón a España, así como los problemas económicos que se generaron en el imperio. Las causas internas se caracterizan por la desigualdad de razas, pues bien los criollos exigían una igualdad entre los españoles y las castas por la marginación, abolición y sobreexplotación. Los problemas que sobresalieron de la España por el encarcelamiento de las deudas de Carlos IV y Fernando VII. La conjura del ayuntamiento fue consecuencia de una idea de los criollos y el virrey José de Iturrigaray, quien apoyaba los fines de los criollos, la idea de no depender de la metrópoli teniendo la visión deveniente de la crisis que se presentaba en España. Pero esta conspiración se hizo llegar al imperio y como cosecha obtuvieron un golpe de estado. Fueron encarcelados los criollos participantes y el virrey fue reemplazado. El gobierno tuvo mucho cuidado con los criollos. Así fue como propiciaron las siguientes conspiraciones por la lucha liberal. Conspiración de Valladolid. La conspiración de Querétaro participó como jefe Ignacio María de Allende, quien invitó al cura Miguel Hidalgo y Costilla, así también como Miguel Domínguez y su esposa María José Ortiz, Ignacio y Juan Aldama, entre otros. Las reuniones se solían hacer en Querétaro, San Miguel el Grande y Dolores, pero estas conspiraciones fueron descubiertas. Frente a este acontecimiento, Miguel Hidalgo tuvo dos decisiones que tomar, o seguir con esclavitud o dejar de depender de una metrópoli y ser independientes. Así es como da el grito en Dolores, y tomó su gente él con un estandarte de la Virgen de Guadalupe y un grito que se decía: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Mueran los gachupines! El 28 de septiembre de 1810 los insurgentes asaltan la Alhóndiga de Granaditas, donde el intendente Juan Antonio Reño muere en defensa de la Alhóndiga y la ciudad es saqueada. El 17 de octubre entran a Valladolid, donde Hidalgo expide un decreto en el que se abolió la esclavitud, el pago de tributos y las gabelas que debían de cubrir las castas. Se toma la decisión de tomar la Ciudad de México, pero antes se enfrentaron a los realistas en el Monte de las Cruces el 30 de octubre de 1810. Los realistas fueron vencidos, pero el grupo insurgente era indisciplinado y no contaba con el armamento necesario, así que se vieron obligados a retroceder a la riña de la capital del virreinato. El 17 de enero se libra el enfrentamiento en el puente de Calderón y Calleja sale triunfante. La captura de los insurgentes se realiza en la Catita de Baján. Entre ellos estaban Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Hidalgo, Mariano Abasolo. Se le había acusado a Hidalgo de alta traición y de muchos delitos, para entonces concluir con su vida el 30 de julio de 1811. En 1811 las tropas de Ignacio López Rayón se dirigieron a Michoacán. En agosto de 1811 se establecieron en Zitácuaro para crear un gobierno representativo que legitima al movimiento insurgente, así que habría que tener un respaldo. Dicho documento que pasó a la historia fue el de elementos constitucionales, pues ningún elemento se puso de acuerdo y hubo quienes estaban en contra, entre ellos Morelos. José María Morelos y Pavón fue el primero de los insurgentes quien comenzó a tocar el tema de la independencia de América. Destacaba de dotes militares, lo que hace que sus campañas fueran estrictas y organizadas. Las 4 campañas de Morelos: primer campaña de Caracoro a Chilapa, octubre de 1810 a agosto de 1811. Segunda campaña de Chilapa a Cuautla de 1911, noviembre, mayo de 1812. La tercera campaña se dio de Cheutla a Oaxaca, mayo-noviembre de 1812. La cuarta y última campaña se basa de Oaxaca a Tasmalaca, noviembre de 1812, noviembre de 1815. Morelos intenta unificar a los grupos diversos insurgentes. El 14 de septiembre de 1813 se organizó el Congreso de Chilpancingo y dio a conocer los sentimientos de la nación. Morelos recibe los títulos de Generalísimo y Alteza Serenísima, pero el caudillo los rechaza y declararse solo siervo de la nación. El 16 de noviembre de ese mismo año, el Congreso de Chilpancingo aprobó el Acta de Independencia. En enero de 1814 fue derrotado en Purarán, donde Mariano Matamoros fue capturado y fusilado en Valladolid. Estos sucesos trajeron la consecuencia de que el grupo se desorganizara y el gobierno persiguiera a Morelos. El 22 de octubre de 1814 se promulgó el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, Constitución de Apatzingán. En noviembre de 1815 Morelos fue capturado cerca de Tasmalaca para dictar el 20 de diciembre de 1815 la sentencia y concluir el 22 del mismo mes en San Cristóbal de Catepec, donde fue ejecutado. La muerte de Morelos de insurgencia había perdido organización y el movimiento se dispersó, continuando con guerra de guerrillas. Ramón Rayón y el padre José de San Martín organizaron la Junta de la Jaulilla en Michoacán y se realizaron una intensa actividad revolucionaria. La guerra de guerrillas continuó hasta la consumación de independencia en 1821 y Francisco Javier Mina participó en la expulsión de los franceses de España, lo que permitió a Fernando VII recuperar su trono en 1814, retornando con una actitud opresiva a los liberales. Ante esta postura, Mina se refugió en Inglaterra, donde se encontraba
Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra. El gobierno inglés y masonería de este país apoyaron este proyecto con gente y armas. Este proyecto de mina obtuvo una mínima durabilidad y también pocos logros. En septiembre de 1816, Juan Ruiz de Apodaca, al frente del gobierno virreinal, adoptó una estrategia para contrarrestar el movimiento insurgente y combinó las acciones armadas con el ofrecimiento del indulto a los jefes rebeldes que abandonaran la lucha. En octubre de 1817 culminó la campaña del gobierno contra esas fuerzas insurgentes. Así es como Apodaca pone la postura de paz en la Nueva España y así lo hace saber al Imperio Español. La conspiración de la Profesa. En junio de 1820 se proliferaban las conjuras a favor de la consumación de la independencia y en ese momento era la conspiración de la Profesa. En las barbas del virrey se hacían las juntas, él enviaba mensajes a Vicente Guerrero pidiéndole dejar las armas y este entablaba arreglos en secreto con él. El plan de Iguala, el 24 de febrero de 1821, culminó una serie de mensajes entre Iturbide y Guerrero. Firmaron el plan de Iguala y así prácticamente concluyó la guerra de independencia. Se establecía la religión católica, apostólica y romana sin tolerancia de ninguna otra. La Nueva España era independiente de la antigua y de cualquier otra potencia. El emperador sería Fernando VII o el de algún miembro de su familia o casa reinante. El gobierno sería sostenido por el ejército de las tres garantías: religión, unión e independencia. El 14 de marzo de 1821, Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide se reunieron en Acatempan. En julio, el virrey Ruiz de Apodaca fue destituido y fue designado Francisco Novela. Iturbide se preparaba para ocupar la Ciudad de México, tratados de Córdoba y consumación de independencia. En agosto de 1821 llegó el virrey Juan O'Donoghue como jefe político superior de la Nueva España y advirtió de inmediato que la independencia era un hecho consumado. El 24 de agosto, en Córdoba, firmó con Agustín de Iturbide los tratados de Córdoba. El 13 de septiembre, Novela e Iturbide reconocieron a O'Donoghue como virrey y se declararon los tratados de Córdoba. El 27 de septiembre, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México. Al día siguiente se da lectura al Acta de Independencia de México. El movimiento independiente comienza tras una serie de circunstancias que supieron aprovechar los insurgentes, sin darse jamás por vencidos, aunque así lo pareció, pero lo más importante fue que culminó una victoria sin potencias dependientes tras grandes revoluciones. Ahora solo queda la historia revolucionaria que cambió por completo el devenir de la soberanía mexicana.